Buenas, buenas. Bueno, vamos a hacer el mantenimiento de la Caddy. Esto también sirve para, Seat Ibiza, modelos 97 al 2000, Seat Inca, Gol, SD 1.9, también de los modelos anteriores, y bueno, la Caddy SD. Te lo compré un pack en internet. Viene el aceite de 15W40, que este es para motores de más de 100.000 kilómetros, filtro de aceite, filtro de combustible, gasoil, y el filtro. Así que bueno, vamos a ir acomodándonos, si le muestro algunos pasos. Bueno, tenemos que sacar este tornillo. Como vemos parece un Torx parece, sí. Tal vez entre un ale ahí, pero bueno, hay que ver. Vamos a ver con qué lo sacamos. El motor está caliente todavía. Siempre procuramos estar un poco caliente para que pueda bajar todo. Generalmente muchos lo vacían y luego le hacen un pequeño arranque de 10 segundos o menos, 5 segundos, para que ande el motor sin el aceite y lo termine de vaciar. Yo no lo hice nunca, no lo recomiendo, pero bueno, son algunas de las opciones. ¿Qué otra cosa? La ubicación de lo que sería el filtro. Acá está abajo de todo, complicado de sacar. Vamos a ver si utilizamos un sacafiltro. Primero vamos a probar con la mano. Está un poco ahí, molesta un poco esta parte de las mangueras, pero bueno, vamos a ver. Bueno, como no tengo llave TOPS, tengo esta llave ALE que entra de manera perfecta. Obviamente asegúrense de poner un recipiente, son 4 litros que tienen que caer, ¿no? ¿Qué más? Bueno, está caliente el aceite. Acá va a caer un poco con presión, así que bueno, vamos a proceder a sacarlo. Disculpen lo que sería la filmación, pero lamentablemente es lo que hay, ¿no? Por ahora. Vamos a ver si logramos que caiga bien. Está caliente encima, así que vamos a tener cuidado. Estuve haciendo arrancar unos minutos, estuve andando para que bueno, podamos tener el aceite que se pueda, podamos sacarlo lo máximo. Vamos a ver. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a vaciar el aceite. Está bastante bien negro, eso es bueno. Quiere decir que ha trabajado bien el aceite. Ahora le voy a mostrar para... Vamos a sacar la tapa para que se agote bien. Y ya vamos a proceder a sacar el filtro de aceite, el filtro de combustible y el filtro de aire. Bueno, para sacar el filtro hay poco espacio. Pueden usar una cadena. Les voy a mostrar cómo se haría si no tienen la herramienta para sacar el filtro. La cadena la envuelven sobre el filtro, le meten un destornillador grueso, así, y quedaría, tiene que ser más corta la cadena, ¿no? Quedaría así. La envuelven sobre el filtro y le hacen palanca y sale. A veces no, yo tuve que recurrir a la fuerza bruta, pero bueno, sale. Ahí lo vamos a sacar. Vamos a ver.
ahí sale, va a salir un poquito de aceite, así que tengan cuidado. Vamos a poner el trapo para que ahora cuando lo saquemos no tire tanto aceite. Está chorreando. Bueno, voy a dejar el celular si lo hago con las dos manos y les muestro después para ponerlo. Bueno, vamos a limpiar bien la zona, que quede bien limpia para poder enroscar el filtro. No hay mucho para decir acá, simplemente asegúrense que esté todo limpio, que no tenga mugre. Vamos a buscar el filtro. Bueno, acá tenemos el filtro nuevo. Vamos a ponerle en la junta un poquito de aceite. Vamos a juntar un poquito con el dedo para que se selle de manera correcta. Esto lo han dicho ya miles de tutoriales, ¿no? Pero no está de más decirlo. Bueno, muchos le echan aceite adentro, lo llenan y ya listo, queda lleno, pero no es necesario, ¿no? O por lo menos lo pienso yo así. Verifiquemos siempre que esté limpio adentro, no tenga nada, y vamos a proceder ahora a poner el filtro. Lo ajustamos con la mano nomás. Yo recomiendo con la mano hasta que ya esté durito, bien apretadito. No usemos herramienta porque después, y más en este auto, es difícil después sacarlo, se complica mucho. Ya con que esté ajustado sella bien, no se va a salir, se ajusta solo. En los Servit lo ajustan con las herramientas para ajustar los filtros, después no lo sacas ni a palo, tenés que sí o sí llevarlo al Servit. Pero asegúrate que esté bien ajustado. Cuando le cargas aceite verificas, andas un poco y verificas que no pierda obviamente, y con eso ya está. Vamos a poner el aceite. Cambiar el aceite. En este caso, bueno, vamos a asegurarnos siempre, echamos un poco, menos de la mitad del aceite y nos vamos abajo. Recuerden que esto yo no lo estoy haciendo en una fosa. Y nos metemos abajo de nuevo para verificar que no esté perdiendo ni por el filtro de aceite ni por el tornillo de desagote del aceite. Siempre eso, aunque parezca tonto, dijimos no, apretamos todo, no importa, verificamos eso. ¿Sí? Un embudito. Yo por lo pronto cuando lo echo lo levanto un poquito para que no se empiece a rebalsar y voy echando. Una vez echado lo cerramos y vamos a proceder a cambiar eso, que es el filtro de gasoil. También tenemos que cambiar el filtro de aire, ¿sí? Bueno, ahí volvemos. Para sacar el filtro vamos a sacar un destornillador nomás. Yo lo tengo agarrado así, vamos a ver si sale, ¿sí? Lo saco directamente de acá para poder limpiar todo esto. Así cambiamos el filtro de aire, ¿no? Ahí salió. Tienen acá unas trabitas, si lo tienen ustedes lo sacan. Unas gomitas, perdón. La otra, a ver si se alcanza a ver. Y sale todo el filtro, el portafiltro. Bueno, sacamos las trabas. Y procedemos a sacar el filtro. Yo de vez en cuando lo saco y lo sacudo, por eso no se ve tan sucio. Vamos a limpiar bien ahí y vamos a poner el nuevo filtro. Lo voy a hacer con las dos manos. Bueno, ya hemos puesto el filtro de aire, simplemente toca ponerlo nomás. Así que ahora directamente lo que vamos a hacer, aprovechando que sacamos el filtro porque tenemos más espacio, es sacar acá el filtro de gasoil de combustible. Hay que sacar ahí
desenroscar, sacar las mangueritas, simplemente cambiarlo, no hay mucho que hacer, respetar. Si no nos acordamos cómo van, le sacamos una foto, entonces sabemos las ubicaciones y no nos equivocamos. Por ejemplo, el mío tiene un enganche, te voy a mostrar primero ahí, enganchado ahí. Simplemente hay que tirar para arriba. Vamos a ver si lo puedo hacer con una mano. Si no, bueno, si no, desenroscamos ahí el tornillo. Tiene un tornillo, un tornillito. Le desenroscamos y sale también, se afloja. Justo yo lo había aflojado, así que va a ser más fácil. Sí, está más flojo, así que sale. Así ya podemos trabajar tranquilo para desenroscar las mangueras y cambiarlo simplemente. Voy a volver cuando ya esté cambiado y ya esté puesto el filtro de aire, así ya lo probamos que funcione todo bien. No nos olvidemos nunca de seguir la flechita de la manguera que viene del tanque. La flechita tiene que ir hacia lo que sería la inyección. ¿Ves? Entonces es importante seguir siempre la flechita. ¿Mm? Y este tapón se saca también, va a presión, tiene una junta también. Y vamos a ver si lo puedo dejar acá, si le muestro. Bien. Si lo ven, este tapón va incluido ahí, va inyectado ahí y se saca. Sacar la trabita, lo pueden sacar. Bueno gente, no pude mostrar mucho más porque no tengo más batería en la cámara. Espero más adelante poder mostrar más detalladamente. Por lo pronto ya está hecho el service de la Caddy, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil, aceite mismo. Así que bueno, disfrutarlo. Ahora le vamos a pegar una buena limpiada, lavada. Vamos a ver si hay alguna manguerita que pierda aceite o refrigerante para arreglarlo o cambiarla. Y bueno, seguimos haciendo el mantenimiento. Recuerden que esto, yo no soy experto en absolutamente nada. Simplemente muestro como yo lo hago. Nos vemos pronto.